Ya está por acá, Bernadette, bienvenida por acá, Ruiz de Morena, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Nadia Díaz, del Independiente, Norberto Obarraza, Mirna Rea, por acá también Jesús Ramón Díaz del PAN, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Carlos León, Pepe Díaz de Movimiento Ciudadano, bienvenido. Buenos maestro. Días, muchas gracias por la invitación. Roberto Rival del PRI, coordinador de las campañas del PRI, bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias. ¿Por dónde empezamos? A ver, ya estamos a 5 días que se acabe de 5 o 6 días. Final, fíjate que disfrutando la campaña, a diferencia de a lo mejor de otros compañeros que dicen ya quiero que se acabe, estamos a unos cuantos días de la elección. Los hermosillenses tienen en claro que el perfil de Mirna Rea es el perfil que representa los diferentes sectores de Hermosillo. Las trayectorias cuentan mucho, ¿no? Y en este caso la trayectoria de Mirna la vemos como una garantía para poner orden. Durante la campaña, los hermosillenses pudimos contrastar las propuestas, pero también los perfiles. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una administración municipal pésima, mal evaluada, no le podemos creer al candidato Ernesto de Lucas del PRI, pierde credibilidad porque representa la continuidad del mal gobierno del PRI en Hermosillo. Pero también por el otro lado, la candidata de Morena, Célida López, más allá de que no conoce Hermosillo, pues bueno, tiene problemas serios de congruencia. Los hermosillenses queremos como presidente o presidenta, como autoridad municipal, gente de palabra, gente congruente en el decir y el hacer, gente congruente con su pasado, pero también con su presente. Es por eso que nosotros vemos que el perfil de Célida pues no es el más óptimo para ser presidenta municipal de Hermosillo. ¿Le va a alcanzar el tiempo al PAN, a la candidata para que...? La verdadera encuesta es el 1 de julio. Nosotros estamos trabajando. Aquí no se trata de confianza ni se trata de echar los caballos a volar. Hay que trabajar muy duro. Estamos en la recta final. Nosotros estamos convencidos que el ciudadano de Hermosillo es muy inteligente en su voto y que va a valorar mucho la trayectoria de Mirna Rea, una persona que tiene trayectoria y que es la única que puede poner orden en el Hermosillo. Pues personal para el PRI, nosotros nos ha ido excelente. La campaña ha ido en ascenso. A Charlie lo han recibido muy bien en las colonias. Todo un evento importante tenemos a la semana en términos masivos. La cultura es el centro que anima la campaña. Vamos a cerrar el próximo domingo en el Parque Madero. Solicitamos ahí en la plaza que está ahí en el Istezón, pero el municipio no nos las prestó, ¿no? Sin embargo, hace un año sí se la prestaron, hace 3 años en el cierre de campaña del PRI, sí la prestaron, siendo un gobierno de oposición, y ahora nosotros solicitamos, pero hemos adoptado el Parque Madero como nuestra casa. Ahí iniciamos y hemos hecho importantes eventos culturales. Charlie, como lo digo, ha sido bien recibido. No nos equivocamos en la posición que tuvimos en Cabildo, en términos a decisiones muy sensibles que hemos tomado, que nuestros regidores tomaron, como el aumento al agua, la oposición al alumbrado público, y esos temas son los que hemos venido recogiendo en la campaña. Estamos muy contentos, estamos cerrando muy bien, somos muy optimistas, nos hemos divertido bastante en la campaña. Es una campaña alegre, es una campaña propositiva. Roberto, bueno, por alusión personal, sí, también, ¿y cómo van la campaña? Solo 45 días para poder posicionar algo que es bien difícil, que primero los políticos lo entiendan y luego que los ciudadanos lo hagan suyo. Hablar de una ahorita que se comentaba de una campaña de propuestas, por supuesto que hay propuestas, pero la campaña de Ernesto de Lucas ha sido más una campaña de causas y de una causa específica que tiene que ver con renovar Hermosillo. Ahorita escuchábamos a Flor Ayala y me dio mucho gusto ver que la fórmula del PRI, la fórmula de la alianza que encabeza en Hermosillo Ernesto de Lucas, ha entendido ese concepto de renovación. O sea, es un movimiento que tiene que ver más allá de las propuestas con una actitud personal, con una actitud colectiva, con una actitud institucional incluso. O sea, hablar de renovar es hablar de no solamente hacer lo que ahorita Flor decía de renovar el centro histórico de Hermosillo, que eso es algo físico. Lo importante es entender el concepto de renovación que tiene que ver con un movimiento que va más allá de los servicios públicos, que va más allá de la acción que tiene que tener un gobierno municipal, sino que tiene que ver con la actitud de los hermosillenses. Estamos haciendo este movimiento de manera, creo que se ha visto, es una campaña que está en todas partes, que hemos tratado de tener una cobertura
en todo el municipio y pues ¿De obviamente... continuidad, como dijo el PAN? ¿De no, continuidad? no, yo creo que tan no es de continuidad, ¿no? tan no es de continuidad que ha habido posicionamientos, es más, yo diría, los posicionamientos más firmes en torno a temas como la municipalización del transporte, como la revisión de las concesiones históricas que han dado no solamente la administración anterior, sino las administraciones anteriores, que han llevado al municipio a tener una condición de unas finanzas públicas muy apretadas. Pero esa condición de finanzas públicas apretadas no te impide hacer cosas. El único candidato que ha planteado un monto específico de inversión y cómo llegar a ese monto de inversión sin endeudamiento es Ernesto de Lucas. Él hizo una propuesta y lo dijo específicamente, 1.500 millones de pesos de inversión pública para los próximos 3 años, solamente de recursos municipales. Y creo que eso es el cómo. Eso sí, hay que hacer una propuesta, vamos a mejorar el transporte público, vamos a ampliar las rutas de transporte público y los horarios. ¿Al desgaste del PRI y de Maloro al Pato en las colonias? ¿Cómo han sentido ustedes? Por supuesto que el ejercicio de gobierno desgasta. Por supuesto que sería impensable pensar que viniendo de una administración donde los 3 niveles del gobierno son del mismo partido, no hay un desgaste. Por eso se ataca. Por eso nos atacan a nosotros. Pero al final de cuentas tenemos un gobierno estatal muy bien evaluado. Tenemos una transformación. La gente, ahorita que decían que el electorado en Hermosillo es inteligente, yo coincido, y eso es mucho la apuesta. Al final de cuentas, la gente sí percibe exactamente lo que ha venido sucediendo. Un poquito que le rasques a la memoria y que veamos cómo entregó el PAN hace 3 años la ciudad, pues obviamente la gente sí lo recuerda. Por supuesto que también recuerda los errores, los desaciertos que puede haber. Todo eso forma parte de la memoria colectiva, pero en esa memoria colectiva el balance que existe el día de hoy, no solamente en Hermosillo, sino en Sonora, es un balance sumamente positivo. Bernadette. Bueno, pues primero comentar que estamos muy contentos, verdaderamente. Traemos encuestas pues que efectivamente nos favorecen, pero más allá de las encuestas, que eso pues está plasmado en un documento, las encuestas se palpan en la calle. Estamos muy contentos, es una campaña que huele a triunfo, la gente está harta, está enfadada, por eso sí creo que está un poquito confundido Jesús Ramón y Roberto, con todo respeto, porque la gente, si ustedes salen a la calle, está harta. El hartazgo social es una realidad en Hermosillo, está harta de los gobiernos de siempre y lo que quiere es probar una nueva opción, y la opción ciudadana que nosotros estamos ofreciendo al electorado hermosillense, a las familias hermosillenses, es la más viable. Ahora, creo también, Jesús Ramón, que estás confundido en el tema de que nuestra candidata no conoce Hermosillo. Tiene más de 10 años viviendo aquí, sus hijos son nacidos en Hermosillo y hemos recorrido en estos 40 días impresionantemente las calles de Hermosillo, hemos palpado a la gente, hemos conocido a las familias tradicionales de las colonias, incluso que tienen más años en Hermosillo. Hemos hecho una red afectiva grandísima. Y bueno, pues pasando al tema de renovar, yo cuestionaría nuevamente, independientemente que Roberto comente que los candidatos están entendiendo muy bien el tema de renovar. ¿Renovar cómo? Renovar un gobierno que ellos mismos han provocado, es decir, el tema de la inseguridad, el tema de la drogadicción, el tema de los aumentos del agua. Ellos mismos han sido los que han provocado estas situaciones y ahora nos hablan de renovar. ¿Renovar qué? ¿Renovar qué? Ya la gente está harta de promesas. Ahora hablan del cómo. Nosotros sí sabemos el cómo, pues entonces han de tener un reporte muy completo de las finanzas públicas del ayuntamiento. Nosotros no lo tenemos y precisamente por eso es que no nos vamos a aventurar a prometerle a la gente cosas que no les vamos a poder cumplir. Estamos hablando de proyectos y estamos incluyendo a la ciudadanía en esto. Y reforzar lo que dijo aquel compañero Pepe, no son los únicos a los que les han negado los permisos. Hemos metido 4 permisos al ayuntamiento para que pues nos otorguen espacio para el cierre de campaña, los cuales los 4 nos han negado. Por fin ya salió uno, el que quisieron, pero evidentemente es una campaña muy sucia.
de parte de las autoridades, y la verdad es que sí estamos batallando un poquito con el tema de campañas negras, pero eso, mira, lo entendemos porque es el resultado de la desesperación ante la generación de cambio que la ciudadanía hermosillense está pidiendo. ¿No le faltaba a Celia López despegarse más de Padres? Deslindarse, ¿no le faltó en el debate, en el último debate, deslindarse definitivamente? Mira, la verdad es que nosotros estamos enfocados en no perder un segundo de nuestro tiempo en hablar de lo que es una mentira, ¿no? Entonces, ella, ni ella ni el equipo somos equipo de Guillermo Padres. O sea, ya lo comenté ayer, somos gente honesta, somos gente limpia y que está viniendo con ganas de aportar a Hermosillo lo mejor para nuestras familias y lo mejor para las familias hermosillenses. El tema administración Guillermo Padres ya está agotado. Ya esta es una nueva etapa. Célida López es Célida López y Guillermo Padres ya es un tema agotado, ya fue gobernador, ya produjo, ¿no? Entonces yo hasta ahí dejaría ese tema. Por alusión, primero el tema que tiene que ver cómo se recibieron las finanzas públicas del Estado y del municipio, sí viene de una administración, de una pésima administración de la que fue parte Célida. Primero hablabas ahorita de encuestas. Efectivamente, aquí están las encuestas que se han sido publicadas por diferentes empresas. La Universidad de Sonora, TM Reporte, Sigma, les puedo entregar una a cada uno. Y efectivamente, no hay ninguna encuesta que no diga que Ernesto de Lucas va a la cabeza en las encuestas. Pero no hablemos de encuestas, hablemos de resultados. Y fíjate qué curioso, ahorita que dices que no está la información de las finanzas públicas, Célida es diputada con licencia y ella revisó las cuentas públicas. Y la información que se obtiene para poder sacar los números de Hermosillo son evidentemente públicos. ¿Qué sucede? Que Célida es presidenta, es diputada de Puerto Peñasco y seguramente en la revisión de las cuentas públicas revisó la de su municipio sin saber que iba a ser candidata a presidenta municipal de Hermosillo. Y el tema de Padres no se puede desligar de Padres porque es imposible hacerlo. Ella fue presidenta de la Junta de Participación Social en el Consejo de Concertación de Obra Pública y siendo presidenta era representante legal de la empresa de su marido a la que le dieron obra. Entonces no puede desligarse. ¿Cómo se va a desligar de algo que es una realidad? Entonces, evidentemente, pues es un tema que no puede desligar porque pues es parte de ello, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos el derecho de participar en cualquier administración, sea del PRI, del PAN o de lo que sea, porque finalmente no se trata de partidos políticos ni de grupos políticos. Se trata de traer el servicio público en el alma y se trata de cumplirle a los sonorenses. Célida López no tomó absolutamente ninguna decisión que afectara a los sonorenses, ninguna. Y han sido tantas las campañas negras, ayer te comentaba Luis Alberto, y las maniobras de manipulación, como por ejemplo, qué pena, y qué tristeza, y yo sí aprovecho este espacio, Roberto, para pedirte, ¿no? Que ya, ¿no? Que dejen a un lado las patéticas campañas negras como el tema del abogado de Gisela Peraza. Pobre señor, de veras, yo no sé quién le puso a decir ante los medios de comunicación tanta incoherencia. Es lastimoso, es más, da pena ver cómo el PRI sigue utilizando a los mismos, con lo mismo de siempre, para tratar de manchar un proceso electoral que los ciudadanos hermosillenses quieren que sea limpio, pero además de tratar de manchar una trayectoria de Célida López que ha sido limpia y que ha sido honesta. No tienen pruebas. Desde ayer Morena insiste en eso, Roberto. ¿Qué dices, Alex? lo que pasa es que ahorita antes en el intermedio, ahí sí, en los anuncios comentábamos que las redes sociales han cambiado la forma de hacer política. Si alguien no quiere ver fantasmas, que no salga de noche. O sea, a final de cuentas, lo que le pasó a Célida es que al momento de exponerse públicamente debió saber que estos temas le iban a salir a la luz pública, y cosa que no midió seguramente. No tiene que ser, oye, sería impensable pensar que una persona de esa edad, con esa trayectoria de abogado y en los asuntos que trae, va a responder a intereses de alguien en particular. Hay que preguntarle a él quién lo impulsó a hacer eso. Digo, pues al final claro de cuentas es un tema que ha sido muy público y publicitado. O sea, entonces lo que creo es que esa información que luego sale a la luz pública tiene que ver con un historial. Al final de cuentas las campañas sí son para contrastar propuestas, sí son para comunicar causas, pero también son para contrastar perfiles. Y ese es el perfil de Célida.
No. Sí, PAN, luego Nadia y luego acá. A ver. Sí, bueno, antes que nada, no solamente se trata de cómo recibió la administración, Roberto, los funcionarios municipales, en lo que tengan historia, nunca se había batallado tanto para pagarles, por ejemplo, la quincena a los trabajadores de confianza. Esto es presente, esto es de esta semana. Y yo creo que quien está confundida ahí, mi estimada Bernadette, es Élida. Para ser autoridad o para querer ser autoridad se debe tener la voz completa, ¿sí? La voz completa para poder criticar, para poder señalar. Pues yo creo que la que está confundida es Élida López, porque aquí está un tuit donde dice que es panista y que nunca piensa cambiar, hasta después del 2015 dice por ahí, ¿no? Entonces creo que los debates nos sirven mucho para contrastar ideas, ¿no? Debemos de contrastar ideas, pero también las propuestas. Por eso Mirna Rea, en este escenario en el que tenemos pésimos servicios públicos municipales, lo que se está planteando es la reducción de la tarifa del agua hasta en un 50%, que por cierto esta administración nos subió. ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo. Si en otras partes, en otros municipios se puede utilizar la tecnología, ¿por qué no la utilizamos aquí en Sonora, aquí en Hermosillo? Aquí tengo yo una foto de lo que viene siendo la generación de energía eléctrica en un pozo, en una zona desértica, como las de Hermosillo. Si nosotros bajamos los costos de producción de energía eléctrica en el bombeo y rebombeo, podemos reducir la tarifa de agua en Hermosillo. Y también hay que cobrar la cartera vencida. En esta administración municipal, la cartera vencida subió más de 176%, 700 millones de pesos. Y una buena administración, un buen rediseño del área de comercialización, del área de agua de Hermosillo, que permita vender el agua tratada de la planta tratadora. Con esas tres acciones podemos tener los recibos de agua más baratos en Hermosillo. Y yo solamente recordarles a la ciudadanía de Hermosillo que primero el PRI defendió el incremento del agua de Hermosillo. Y está su dirigente diciendo que defendía el incremento inclusive hasta de un 7%. Y después... ¿Quién es Pragmata ese? ¿Qué es eso? Y después nos quieren ver, es un portal, después nos quieren ver la cara a los hermosillenses diciendo que van a instalar módulos para ampliar la tarifa social. El mismo dirigente que salió a encubrir el aumento del PRI en la tarifa de agua. Muy bien. A ver, Nadia, porque no ha hablado Nadia, la independiente, lo llevamos. Ya estamos. Los estaba dejando hablar para que más o menos las personas que ahorita nos están viendo se dieran una idea de cuál es la situación, aunque ya lo han visto anteriormente. Todos traen una cola que les pisen, todos, sea de partido, personal, lo que sea, ¿no? De intereses. En fin, el único perfil aquí limpio es el del candidato independiente Norberto Barraza. Tiene una trayectoria intachable como servidor público cuando la ejerció en el 97-2000. Entonces, los problemas que ahorita se están viviendo en Hermosillo son a causa de estos malos gobiernos que han antepuesto pues, los intereses de grupo, los intereses familiares, de partido, entonces económicos. Entonces, hay que hacer memoria, hay que razonar, o sea, ¿quién ha hecho mal este trabajo a lo largo de los años? ¿Quién dejó crecer esta bola de nieve? La inseguridad, malos servicios públicos, o sea, todos traen una cola que les pisen. El único perfil limpio es el de Norberto Barraza, quien está trabajando o quien trabaja con el sentido común. ¿Qué es lo que quiere el hermosillense? La prestación de los servicios públicos eficientes, pues. Entonces, es la única obligación de un municipio, o bueno, de los municipios, a brindar los servicios públicos y que no se haga. Entonces, sí, la verdad, yo creo que tenemos que buscar una persona que vaya a hacer... ¿Por qué tanta poca aprobación, Norberto Barraza? Si es así, ¿por qué no a las encuestas 2, 3%? No sube de ahí. Las encuestas, todos lo sabemos, los que estamos en la mesa, los que nos están viendo, son una herramienta de manipulación para posicionar a las personas en la memoria, ¿no? De las personas. Entonces, para ustedes, si hay tiempo en una semana, o sea, ¿sí creen que puedan ganar? Para empezar, este es un proceso histórico. Por primera vez, una persona sin partido político va a aparecer en la boleta electoral sin el respaldo de un partido político, sin los millones que tiene un partido político. Esta es una campaña totalmente austera, o sea, con apoyo de los simpatizantes, de amigos, entonces... Esta es totalmente la campaña austera, es ciudadana y obviamente al ser un proceso que por primera vez se va a llevar a cabo, de hecho ha ido
ha ido creciendo, es de los que ha crecido más porque pues todo empezó de cero, pues, ¿no? No existía la candidatura independiente. Entonces ahora ya está creciendo. ¿Por qué? Porque antes no se conocía, ya se conoce. Entonces, al estar recorriendo las colonias de Hermosillo, las comunidades rurales, la gente, como lo han mencionado los compañeros aquí, la gente está harta, está decepcionada, está hastiada de las mentiras, de que nos jueguen el dedo en la boca. Entonces, al conocer a Norberto Barraza, su candidatura independiente, totalmente ajena a los partidos políticos, le manifiestan su total apoyo, ¿no? ¿Por qué? Por esa decepción. Ya, porque vamos a ir cerrando. Adelante, Pepe. En los últimos 6 años, tanto el gobierno del PAN como el gobierno del PRI le han fallado a la ciudadanía. El cierre del gobierno de Padres, a la vista todos lo conocemos, ¿sí? Una decepción, ¿sí? Y por el lado de la administración actual, que inició el Maloro, inició quejándose del desastre y del cochinero que le dejaron. Y se van quejándose del desastre y el cochinero que le dejaron. Lamentable, hace 2 días entrevistaste al secretario del ayuntamiento, la misma narrativa. Qué absurdo meter el problema de la inseguridad y del robo de las llantas como un tema electoral, como si fuera responsabilidad de los partidos políticos la situación. Y yo pensé, bueno, este tipo se volvió loco, ¿qué le está pasando? Y nosotros vemos, hay una decepción tremenda del PRI, y no se diga del Maloro. Ahí anda el muchachito pidiendo el bote, vamos a fortalecer el municipio. Oye, pues si dejaste tirada la casa y te fuiste, eso te lo dice la gente. Ese muchachito yo voté por él, pero qué decepción. Y le pega a la marca, y es natural que Ernesto de Luca pues, no quiere que lo marque la distancia, y uno lo entiende como estrategia electoral. Pero en el ánimo popular, en las calles, no ven una diferencia entre Lucas y el Maloro, sino ven, al contrario, una continuidad, y recuerdan mucho, asemejan mucho la campaña de Lucas con la del Maloro, vendiendo muchos espejitos. Roberto. Yo creo que evidentemente no coincido. Efectivamente, yo me regreso al tema del posicionamiento. Sí hay un posicionamiento evidentemente en el que la gran mayoría de los hermosillenses han decidido, efectivamente son solo encuestas, mediciones del momento, pero en esas mediciones consistentemente Ernesto de Lucas lleva la cabeza. Y lleva la cabeza porque evidentemente es una campaña que ha puesto por enfrente la causa y no las propuestas. Solamente en eso, que es de fondo, hay una enorme diferencia entre una propuesta que pudo haber hecho el Maloro hace 3 años y la que está haciendo ahora Ernesto de Lucas. Pero me voy un poquito también para atrás. Ahorita que decía yo que la parte que tiene que ver con la defensa a ultranza que se ha hecho respecto de cómo se entregó la administración, no me toca a mí, ni es parte de la campaña, fijar una posición sobre ese tema. Pero evidentemente el lastre que existe de deuda, de los problemas que se recibieron en la administración, tanto estatal como municipal, es un tema que en menos de 3 años no lo puede resolver. O sea, el problema que estamos viviendo de finanzas públicas es un tema sumamente serio y es público, ¿eh? O sea, no es algo nuevo, no es algo que no se sepa. Ahorita hablaban de los temas, de las decisiones que se pudieron haber tomado y que eventualmente no son las más acertadas. Bueno, por eso yo la vez pasada decía, una persona de un mismo partido no tiene que pensar igual. Una persona que presenta una propuesta ahorita, qué bueno que hay elecciones cada 3 años o cada 6, porque entonces se pueden contrastar las propuestas, las causas y sobre todo los perfiles. Bien, vale, ya, porque ya vamos a cerrar. A ver, el martes nos vamos a volver aquí a citar la última, porque, ¿no? A ver. En diferentes mesas el PRI ha comentado que Agua de Hermosillo se entregó de manera quebrada. Hay que revisar cada uno de los rubros, pero por ejemplo la paramunicipal más grande que tiene Hermosillo, que es Agua de Hermosillo, aquí está la cuenta pública del 2015, ya fiscalizada, aprobada por los diputados, y nos dice que se tuvieron ahorros en esta paramunicipal de más de 161 millones de pesos. Nomás es el caso de Agua de Hermosillo. Entonces creo que también no se vale de estar jugando con espejitos o con fantasmas del pasado. Hay que reconocer la gran responsabilidad que tiene este gobierno municipal y que tenía de darle resultados a los hermosillenses. Y se le fue
se le fue el tiempo y no le cumplió a los hermosillenses el gobierno del PRI en Hermosillo. Por alusión solamente contestar. Todos los registros contables que entregó la administración anterior estaban alterados, incluso los de Agua Hermosillo. Ahorita que hablabas tú de la parte de disminución de los pasivos, la disminución de los pasivos no contempla la cancelación de cuentas que se hizo en la administración anterior, donde Mirna, por cierto, era parte del Consejo de Administración. Bueno, pues aquí está la cuenta pública del 2015, Roberto, sí, pues, aprobado por tus diputados también. No, lo que pasa es que lo que tú no registras en cuenta pública no está. Entonces, si tú tienes proveedores que tienes en un cajón y que no está reflejado en la contabilidad, pues es un tema que no puede estar en cuenta pública. Y lo que sí tenemos entonces, ¿qué es lo que nos está? ¿Qué es lo pues que nos es está? que nos aumentaron el 70% tus ahora candidatos a diputados locales y federales, la tarifa de agua. Bueno, 35% saneamiento que era por una administración panista que se había autorizado anteriormente, y ese mismo 70% lo autorizó Mirna. Así Fíjate es que, por ejemplo, qué bueno que dices lo del 70% de saneamiento, o del 35% de saneamiento. Aquí traigo una copia de la Ley de Ingresos del 2012, el último año del que crió la planta tratadora. Y aquí en su artículo 41 bis dice claramente que se va a cobrar el 1.36% o hasta el 35%. 1.36 pesos por metro cúbico de agua, perdón. Pero no, lo que pasa es que el 35 tiene que ver con el pago de saneamiento del agua. La ley de ingresos de este año. Y aquí, en el mismo artículo 51 bis, los regidores del PRI, con sus aliados, aprobaron, y así queda este año, que fuera el 35%. Nunca una administración panista dijo que se cobrara el 35%. Es que decía hasta el 35 porque tiene que ver con el pago que se tiene que hacer con el saneamiento del agua. Y una planta que originalmente iba a costar 400 millones de pesos terminó costando 900 millones de pesos. Por eso la vamos a revisar. Porque hay que revisar, porque hay que revisar la concesión y hay que revisar el costo de la obra. Porque es una obra que costó más del doble de lo que se había previsto. Y fue producto de esa concesión, que además es una licitación de las más cuestionadas en la historia de Sonora. Entonces, ¿por qué vamos a revisar? Porque hay que revisar los términos de la concesión, pero también hay que revisar cuánto costó, porque al final de cuentas, quienes la estamos pagando somos los hermosillenses. En ese 35%. Yo con ese tema y por alusión. Para cerrar, igual martes a ver. Dinámica no es más ilustrativo que las causales del desastre y del poco desarrollo que ha tenido Hermosillo. Es el PAN y es el PRI. Bueno, aquí con todo y eso, Hermosillo es el tercer municipio con el ingreso per cápita más grande del país, y Hermosillo es el municipio número 15 en población, el que más crece de los 15 municipios más grandes. Bueno, aquí ya para terminar, ya para cerrar. Para contestar, ¿no? Aquí los temas. Primero, el PRI sigue con sus campañas negras y eso no es más que el resultado de la desesperación que tienen porque saben que no van a ganar la presidencia municipal de Hermosillo, porque tienen miedo de perder lo que con engaños ganaron. Y ahora, Jesús Ramón, te digo, ahorita ese tuit que mencionas de cuando Célida era panista, pues bueno, yo te diría, ya que tocas ese tema y que hablamos de la candidata Mirna Rea de poner orden, pues si no pueden poner orden ni en su partido, pues ¿qué te esperas para los hermosillenses? Y por otro lado, hablar otra vez y nuevamente del tema del organismo operador del agua. La única que se ha comprometido a darle autonomía a ese tema se llama Célida López, como también entrarle de lleno a los temas de seguridad pública, a los temas de la municipalización del transporte y al tema de las adicciones, porque lo que nosotros queremos es transformar la vida de las familias hermosillenses. Nos vemos el próximo martes, señores. Muy bien, gracias. Ya para cerrar, martes o miércoles le hacemos y lo vamos a hacer mucho más amplio, ¿ok? Gracias a todos por acá. Muchas gracias. Roberto Ivuelvo o Lorena Valles, Deportes y mucho más aquí. Bueno, ya para cerrar en Proyecto Puente. ¿Qué?